Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy amanecimos con un cielo muy gris, muy feo y apetece pues quedarse en casa y hacer un poquito de limpieza. Yo tenía planteado hacer una limpieza fuera en la terraza y limpiar un poco la jardinera, pero tiene pinta de que va a llover, así que creo que mejor será quedarme dentro y hacer un poquito de faena en casa. Lo primero es, como siempre, recoger todo lo que utilizo para el desayuno y así dejarme la cocina recogida. Ya sabéis que es un hábito que siempre lo tengo incorporado en mis rutinas. Después de hacer la cama y ya dejar la cocina recogida, voy a quitar todas las fundas de los cojines y del sofá porque quiero lavarlas. Yo suelo quitarlas cada 15 días más o menos. No hay una fecha concreta ni unos días en concreto, pero sí me gusta ir lavándolas porque, bueno, aquí hacemos vida y estamos todo el día sentándonos en el sofá, sobre todo mi pequeño, que es el que más está siempre por esta zona de aquí y hay que limpiar los textiles que usamos a diario. Entonces, como quiero empezar ya con las limpiezas de primavera para hacer el cambio de decoración y todo, pues lo mejor es quitarlo todo, renovar nuestras fundas y darle pues un toque de aire fresco, por así decirlo. Voy a poner primero las dos fundas para lavarlo por separado y de mientras se van lavando pongo un programa de unos 40 minutos, me aseguro de que los dispensadores estén llenos, aunque me suele avisar la lavadora cuando está vacío, pero a veces queda muy poquito y se lava con poco detergente. Le pongo un programa de 40 minutos y de mientras lo que quiero hacer es aspirar el sofá, pero no con el aspirador normal, sino con el de ácaros, porque aunque tengan puesta la funda, esto no quita de que se coja un poco de polvo en las fundas del sofá. Yo muchas veces he desenfundado el sofá y he lavado las fundas, pero de hacerlo se han ido rompiendo las cremalleras. Entonces es un sofá muy grande, muy cómodo, pero la verdad es que para desenfundarlo es súper complicado. Además cuesta mucho luego de meter las fundas. Lo he hecho en varias ocasiones, por eso opté por la opción de poner unas fundas encima para no tener que estarlos lavando constantemente. También ya me he acostumbrado a ver el sofá como un poco más claro y cuando le quito la funda pues lo veo hasta raro. Este sofá lo compramos en la casa anterior que teníamos en Barcelona y era todo más gris, o sea, tenía toda la decoración y todo las pinturas de las paredes, algunas paredes grises, entonces iba muy acorde al estilo que teníamos en ese momento, por eso lo compramos en este color. La verdad es que es un sofá que ha sido pues muy útil durante estos años, va a cumplir 10 años ya y mi hijo ha, vamos, saltado, ha hecho de todo en ese sofá y aún sigue en pie. Pero bueno, a mí me encantaría renovarlo, ya os lo he dicho muchísimas veces, pero de momento nos hace el apaño y tenemos que cuidarlo mientras lo tengamos en casa. Y bueno, voy a seguir pasándole el aspirador. Esto me lleva un rato porque no es, lo veis en cámara rápida, pero en realidad hay que irlo pasando y dejándolo para que vaya eliminando el ácaro. No es como una aspiradora normal.
tiene que hacer su función, pero bueno, no pasa nada, esto nos lleva un ratito, hay que tener paciencia, pero es bueno hacerlo. Y ya que estaba con el aspirador fuera, pues voy a aprovechar y voy a limpiar también la alfombra. Esta alfombra yo la aspiro prácticamente todos los días porque mi pequeño suele jugar aquí en la zona esta del comedor. Quería enseñaros para que veáis de cerca cómo marca en las zonas. Cuando lo movemos enseguida se pone a casi 99, que es el máximo. Eso significa que hay bastante cantidad de ácaros y hay que dejarlo, como veis, quieto hasta que él vaya eliminando. Lo que hace es que con la luz ultravioleta los va matando y los va aspirando a la vez. Y también tiene la función esta de calor, que lo que hace es eliminar la humedad. Ya sabéis que los ácaros les encanta vivir en las zonas húmedas y lo que hace con el calor es también pues sacarlos de esta manera. Y bueno, pues ya que estaba, me pongo con la alfombra, como os he dicho, para que esté todo limpio. Y cuando termino, fijaros toda la cantidad que he sacado entre el sofá y la alfombra tenía bastante más que el sofá no estaba tan mal, yo creo que al tener la funda se protege un poquito. Y bueno, para retirar estos ácaros lo que hago es meterlo en una bolsa, no tirarlo directamente al cubo de la basura para no esparcir pues todo lo que he sacado y de esta manera se queda ahí dentro y cuando voy a tirar otras cosas en la basura pues no está saliendo todo el rato todo este polvillo de los ácaros. Y ahora ya había parado la lavadora, voy a poner las fundas en la secadora porque son bastante grandes y me cuelgan por el tendedero. Antes de tener la secadora las ponía en el tendedero, pero tardaban más en secar y también pues tenía que ponerlas dobladas un poco porque si no pues caían por los lados y se me ensuciaban. Voy a aprovechar y ponerle las pelotas estas de secado, que son pelotas de lana, que van muy bien para eliminar la humedad, además evita que se arrugue la ropa y reduce el tiempo de secado, que esto es importante a la hora de pagar la electricidad. Y voy a aprovechar y poner ya las mantas y las fundas de los cojines, así que mientras se seca una cosa, por otro lado se va lavando la otra. Y bien familia, os quiero enseñar una cosita que me han mandado porque está muy bien el cuidado de la casa, hay que tenerla cuidada y limpia, pero también es importante el autocuidado. Yo he trabajado ya con esta marca que es Anlan. Ellos crean dispositivos para el autocuidado, ya sean faciales o distintos tipos de dispositivos para cuidarnos un poquito. En esta ocasión me han mandado esto de aquí que os voy a enseñar, viene con esta bolsita que es súper chula. Es una depiladora láser, bueno, es de luz pulsada y de cara ya a la primavera, verano, que es las temporadas que nos vienen ahora, pues está muy bien porque ya sabéis que en la época de tomar el sol no se puede usar este tipo de producto, hay que hacerlo previamente porque si no te puedes dañar la piel y este dispositivo lo podemos usar tranquilamente en casa. Hay que ser un poquito constante para que cuando llegue pues, la época de verano, ponernos bikini o ya ropa más fresquita, pues ya haga su efecto. Este de aquí es la depiladora, que es un color así doradito y color champán. Este de aquí es el cabezal, que tiene doble lámpara y también tiene un sistema inteligente que mantiene la temperatura a 8 grados y esto lo que hace es que no notes esa sensación de que te quema. O sea, te mantiene fresquita la piel y así no hace daño. Tiene por aquí pues el enchufe para ponerlo en marcha. Viene con esta pequeña máquina de quitar los pelitos, que hay que quitarlos antes de empezar con la sesión. Tienes que eliminar todo el vello más largo, dejarlo depilado con la máquina. Y también trae las gafas de protección, que esto es muy importante, vienen así plegaditas. Y esto es muy importante porque hay que proteger la vista para hacer este tipo de procedimientos. Y la verdad es que viene muy completo. Aquí también trae un pañito para limpiarla cuando terminemos.
Y también trae pues su libro de instrucciones que te explica, es muy fácil de usar. Os voy a ir dejando unos clips por aquí de cuando yo me la he estado haciendo. Y bueno, os explico así un poquito por encima porque no me lo sé de memoria, lógicamente. Pero bueno, trae 4 modos con 10 niveles cada uno. Este por aquí de un solo flash es para zonas concretas. Por ejemplo, si tenemos una zona donde tenemos unos cuantos pelitos que queremos eliminar, es para zonas concretas. Luego el FR, que es de 5 flashes consecutivos, que esto por ejemplo para la zona de las piernas, que va mucho más rápido. Luego el SR, que es de rejuvenecimiento, que cuida mucho la piel para zonas así más delicadas. Y el AR, que es corporal, y este es para el tema de acné y cosas así si tenemos la piel más sensible. O sea que se puede usar todo tipo de pieles y la verdad es que muy bien. Los resultados depende también del vello de cada persona, o del pelo y de la piel. Entonces, yo os recomiendo, si tenéis intención de obtener un dispositivo como este, empezar desde ahora porque esto es progresivo. Entonces, como hay que ser constante, hay que empezar haciendo las sesiones para que de aquí a que llegue el buen tiempo, pues ya haya hecho su efecto. Lo que era es gradualmente debilitando el folículo piloso de nuestra piel, o sea, va matando este folículo y lo que va haciendo es va primero retrasando el crecimiento hasta eliminarlo. No es un dispositivo como el que vais a los centros de estética, que son unas máquinas tochas que en pocas sesiones lo elimina, por eso esto hay que ser más constante y empezar un poquito antes. Siempre antes de que llegue el verano, porque ya os he dicho que una vez empezamos a tomar el sol, no se puede usar una vez has tomado el sol porque te puedes quemar la piel. Ya viene por sí quemada del sol, pues si ponemos este dispositivo podemos hacernos daño. Entonces mi recomendación es que empecemos desde ahora y así cuando llegue la época del verano, la playa, el buen tiempo, ya tenemos nuestras zonas preparadas y listas para lucirlas. Os voy a dejar en la cajita de descripción el enlace, también tenéis un descuento por si queréis adquirirlo. Así que nada, yo estoy muy contenta con el dispositivo. Yo solamente llevo 2 semanas probándolo, pero sí que se nota cómo va retrasando el crecimiento del cabello, o sea, del pelo en este caso. Y ya os he dicho que eso depende de cada caso, pero hay que ser constante. Así que nada, os voy a dejar todo en la cajita de descripción para que vayáis a echar un vistazo. Voy a aprovechar que ya tenía todo así un poco movido y voy a limpiar el polvo de la zona del comedor porque, como os he comentado antes, ya estoy pensando en colocar la decoración de primavera. Ya sabéis que los creadores de contenido tenemos que empezar un poquito antes de que empiece la estación porque así pues os damos ideas y también pues si hay alguna cosita de novedades que podamos ayudaros para encontrar en tiendas antes de que empiece la estación. Entonces voy a dar una pequeña limpieza y de esta manera ya me voy quitando cosas de decoración, aunque en invierno no he puesto mucho porque he puesto algo así muy neutro, pero ya de paso pues lo quito y voy pensando en la decoración de primavera. Continúo con la zona de la tele y la chimenea. Voy a darle un repasito a este mueble de aquí. Es muy fácil de limpiar porque la parte de arriba, pues como veis, no lleva prácticamente madera, así que hay que entre las rendijitas pues quitar bien el polvo. Y lo más complicado es a la hora de pasar el limpiador porque como lleva esta pequeña, no es mimbre, es bueno, una fibra natural parecida, forrando la madera por la parte exterior, pues ahí se mete a veces mucho polvo. Entonces, alguna vez lo que hago es con la aspiradora de mano le doy un repasito para sacar el polvo que se pueda quedar metida entre las rendijas. Pero darle con el limpiador pues es muy complicado porque si no se mete el producto dentro o con el paño se me queda enganchado y la mejor manera de hacerlo es aspirándolo. Aunque de vez en cuando pues le doy con el limpiador para si tiene alguna manchita, aunque este mueble prácticamente no lo tocamos. En la zona de la chimenea pues voy a hacer el mismo procedimiento, voy a quitar primero
con el plumero atrapapolvo y luego le doy con el limpiador. Sabéis que uso el del Mercadona, es el que más me gusta porque no deja residuo pegajoso ni se queda como grasiento y eso me encanta. Una vez se seca, se queda la superficie completamente seca y huele súper bien. Se queda un aroma súper agradable cuando limpiamos con este producto cualquier estancia y luego pues huele como muy limpio, no sé, a mí me encanta y os lo recomiendo si no lo habéis usado porque es un producto muy bueno y es bastante económico. Paso ahora a la zona de las estanterías y como os he comentado voy a ir dejando en la parte de abajo toda la decoración, voy a quitarle el polvo para limpiarla, así la guardo limpia, no es tan sucia, no tengo que pasar limpiador ni paño ni nada porque en realidad son decoraciones que están ahí y como mucho cogen polvo, no cogen nada más. Y bueno, una vez ya le quito el polvo, limpiaré bien las estanterías con el limpiador para dejármelas ya limpias y despejadas y así empezar a probar mi decoración de primavera. Ya sabéis, los que me conocéis desde hace tiempo y los que sois nuevos por aquí, pues os lo explico, que yo cuando hago un cambio de decoración me paso una semana entera moviendo cosas de un lado para otro hasta que ya me gusta o al menos me convence la decoración. Soy así de rara, no sé si a alguien más le pasa, pero a mí me gusta pues tomarme mi tiempo y ver que cada cosa encaja bien en los lugares. Es una manera de estar como satisfecha con lo que hago, que puede ser que a mí me guste y a otra persona no, pero bueno, eso es gusto particular de cada uno y yo no puedo decir a nadie cómo tiene que decorar su casa y yo decoro la mía pues como a mí me gusta. Entonces, pues ahora me toca este proceso de estar una semana colocando cosas nuevas, no cosas nuevas, sino cosas de decoración que ya tengo en casa, que tengo guardada, pero es nueva porque voy a renovar la estancia, quitando la decoración de invierno y poniendo la de primavera. También, bueno, ya los que sois de aquí desde hace mucho tiempo, sabéis que yo decoro por estaciones, pero para los nuevos suscriptores, pues parte de lo que me gusta hacer en mi canal, que la mayoría de lo que suelo hacer es limpieza y tiendas, pero mi pasión es la decoración, me encanta decorar y aprovecho pues los cambios de estaciones para sacar pues esta vena que llevo yo por dentro de decoradora frustrada para decorar mi casa. Quería aprovechar para también darle un repasito al espejo.
no lo suelo limpiar siempre, o sea, no paso el limpiacristales siempre porque este espejo no lo toca nadie y simplemente con quitarle el polvo es más que suficiente. Pero una vez cada 2 o 3 semanas le doy con el limpiacristales por si tiene alguna suciedad de cualquier cosa del exterior cuando abrimos las ventanas, de lo que sea, pues lo limpio. Este es un espejo vintage, es de la abuela de mi marido y tiene sus pequeñas imperfecciones del tiempo. Si lo pongo de cerca veréis que tiene como pequeñas manchas del paso del tiempo, pero creo que eso es lo que le da su encanto y su personalidad. No es el espejo que compramos en la tienda nuevo, sino que tiene su historia y muchísimos, muchísimos años. Y ahora voy a pasar a limpiar las estanterías que tengo detrás del sofá. Ya sé que me vais a decir, lo tienes que haber hecho antes de limpiar, antes de aspirar el sofá. Tenéis razón, pero bueno, ha surgido así y ya no tienes remedio. He aspirado el sofá antes de quitar el polvo de las estanterías de arriba. Normalmente suelo limpiar siempre de arriba hacia abajo, pero hay días que me dejo fluir y voy limpiando según me vaya saliendo el día. No soy un robot, no tengo las cosas programadas 100% y muchas veces voy haciendo sobre la marcha. Me imagino que cada uno en su casa pues también lo hará como quiera o como pueda y muchas veces intento organizarme, intento ser estructurada y decir, bueno, pues primero limpio las estanterías porque luego me va a caer un poco de polvo. Tampoco es que tengan mucho polvo las estanterías porque las limpio cada 2 o 3 días. Pero como sé que vendrán comentarios así, pues yo me adelanto y os lo explico. Así que nada, termino de repasar las estanterías de aquí y continuamos con la limpieza. Otra cosa que quiero hacer es limpiar las lámparas. En muchos vídeos he explicado que para mí es súper importante tener las lámparas limpias, sobre todo las que están encima de las mesas donde comemos, porque si acumulan polvo y suciedad, luego eso va cayendo en la comida. Entonces yo tengo pues una obsesión bastante grande con limpiar siempre las lámparas y que no acumulen ningún tipo de polvo. Entonces, nada, primero quito el polvo como he hecho con el resto y luego con el mismo limpiador le doy. Estas lámparas son de aluminio y bueno, la parte de arriba tiene un trocito de madera y se limpian súper bien con cualquier producto, pero con el limpiador este la verdad es que se quedan impecables. Entonces, nada, le doy una pasadita rápida para dejármela lista y luego pues hago lo mismo con la mesa del comedor. Esta mesa la limpiamos todos los días porque aquí comemos y cenamos, somos familia de sentarnos a la mesa, es nuestro ratito pues de charlar y de comentar cómo nos va el día y también hacer tertulias. Hacemos muchas tertulias en la mesa de diferentes temas. Y quería aprovechar para deciros que quiero hacer un pequeño cambio en esta zona, pero eso será para dentro de una semanita o así, que veáis el próximo vlog. Pero es un cambio que llevo tiempo queriendo hacer y no sé si me gustará o no, pero bueno, siempre cuento con vuestra opinión a ver si os gusta. Así que nada, ya pronto lo veréis. Voy a aprovechar para tender las fundas de los cojines y las mantitas que ya había parado la lavadora mientras quitaba el polvo y terminaba de limpiar y así me las saco fuera que se vayan secando, aunque el día no acompaña mucho, tiene pinta de que va a llover, así que lo dejaré fuera el tiempo que pueda. Llevamos unas rachas de entre borrascas y no borrascas que es imposible tender fuera. Yo pensé que ya había cambiado un poco el tiempo, hice unos días muy buenos el fin de semana de solecito, pero hemos vuelto otra vez a los días feos y grises. Yo espero que de aquí a Fallas, que vienen fiestas ahora aquí en Valencia, mejore el tiempo porque yo soy fallera y me encantan esas fiestas, así que espero poder disfrutarla.
Y bueno, como os he dicho, voy a aprovechar, la voy a sacar fuera a la terraza y espero, cruzo los dedos, de que no me llueva. Otra tarea que tenía pendiente era limpiar las plantas que tengo dentro de casa, porque las que están fuera, pues cuando llueve se limpian y si no, yo con la manguera, cuando hago el riego semanal, pues le doy bien con la manguera para que se limpien, sobre todo del polvo que tengo fuera de las obras que os enseñé en el vídeo anterior, que me trae por la calle de la amargura las obras, pero bueno, hay que convivir con ellas y no queda otra. Y las que tengo dentro de casa, esta que tiene maceta grande y otra más, las limpio así con un paño para quitar el polvo. De esta manera facilitamos que hagan la fotosíntesis, que es muy importante para las plantitas, y si tienen mucho polvo, pues les cuesta más. Además de que está bien, es como si tuviéramos un objeto decorativo lleno de polvo, pues lo mismo. Pero en este caso son seres vivos y hay que cuidarlas e intentar mantenerlas limpias, aparte de regarlas y ponerles sus nutrientes. Y de todas maneras también aprovecho para quitar alguna hojita, si veo alguna hojita que está fea o seca, aprovecho y se la quito. Simplemente es con un paño húmedo, no hay que echar ningún producto ni ponerle nada más, simplemente es limpiarlas y ya está. Las que tengo en las estanterías, los potus y la otra del mueble al lado de la tele, lo que hago es cada 2 semanas, 3 semanas, me las llevo a la ducha y les doy como si fuera un riego de lluvia, que se le llama, con el telefonillo de la ducha, pues las limpio de esa manera para que suelten todo el polvo y para que se queden bien limpias. Esas tienen más hojas y claro, tardaría un montón en limpiar hojita por hojita, entonces son pequeñas, me es más fácil llevarla allí y limpiarlas con la ducha. Y estas dos, que son las macetas grandes que me cuesta más de mover, pues tienen pocas hojas y las limpio de esta manera. Entonces, pues una limpieza rapidita para mantenerlas y cuidarlas y listo. Y bueno, una vez yo ya termino con mis plantitas, voy a poner el robot en marcha para que mientras yo sigo con mi limpieza, él vaya fregando y aspirando toda la casa, así me adelanta un poquito el trabajo. Os quería enseñar la tartera esta que compré el otro día en Action, el vídeo que os enseñé hace una semana o por ahí. Pues iba a grabar y de casualidad la vi, era la única que quedaba, que os lo dije en el vídeo, que solo quedaba esta. Y os la quiero enseñar para que os hagáis una idea más o menos de cómo es. Yo pensaba que era un poquito más grande, pero no. Es para una tarta muy pequeñita o galletitas, cupcakes, pero cosa muy pequeñita. Es muy bonita porque la verdad que es muy chula. Sobre todo la parte esta de la campana es muy bonita. Había otro modelo en liso, pero tampoco estaba disponible, solamente estaba, bueno, quedaba solo esta. Y la base en madera. Y la verdad que, bueno, es muy chula para poner eso, unos pastelitos, unas galletitas y una tarta, pero muy, muy chiquitita. De hecho, os voy a dejar por aquí para que veáis las dimensiones. Es de 19 por 19, o sea, pero lo que es el diámetro de la tarta es muy pequeñito. Pero nada, para poner es unos pastelitos, ahora en primavera o algo así, y dar este toque decorativo. Yo no sé si la pondré a modo decorativo, tenerla fuera y poner galletitas y cosas así, porque en realidad aquí unas galletas duran lo mismo que un merengue en la puerta de un colegio. Cuando hay niños es así. Pero bueno, ponerle algo a modo decorativo dentro para la zona de la cocina. No sé si ponerle en aquella esquina, pero bueno, ya cuando haga la decoración de primavera ya veré si la pongo o no la pongo.
Pero bueno, os la quería enseñar porque la verdad es que muy bien. El precio fueron 8 euros, 7,95 fueron 8 euros, está muy bien. Y la verdad es que han sacado muchas cositas así de imitación de Zara Home y están muy chulas. Así que nada, os la quería enseñar para que la vierais más así en directo, cómo se ve. Y ya veremos si la colocaré o no. Y ahora voy a continuar con la limpieza de las lámparas de la isla y voy a hacer lo mismo que he hecho con las otras. Están un poquito más altas porque yo tengo varios niveles de techo en mi casa. Está hecho así. Entonces aquí me pillaba un poquito más alto para limpiarla. Pero bueno, como me caen justo encima de la isla, que muchas veces pues, yo desayuno todos los días y merendamos muchas veces aquí y hacemos un poco de vida, digamos que este es el centro neurálgico de la casa, aquí nos reunimos siempre todos. Aparte de que está abierto el comedor y es muy cómodo, pues cuando viene familia, cuando viene gente a casa, incluso nosotros mismos, pues nos comunicamos, esté uno en el comedor, yo estoy cocinando o estamos haciendo diferentes tipos de tareas en casa, pues está muy bien tener la cocina abierta. Hay muchas personas que no les gusta por el tema de los olores, pero si tenéis una buena campana, ya os digo que la casa no huele a comida. Siempre hay que activar la campana y de esta manera pues evitamos que se queden los olores en casa. Y yo estoy súper encantada con tenerla abierta, pero bueno, hay muchos debates, hay gente que le gusta y hay gente que no. Y yo la verdad es que lo prefiero porque así hago vida social mientras cocino. Y bien, una vez ya terminado con las lámparas, voy a limpiar la encimera de la isla. El resto de las encimeras, la verdad es que están más que limpias porque yo siempre que termino de hacer la comida, hacer la cena, dejo las encimeras limpias y esta, pues el trocito donde desayuno, donde merendamos, siempre lo limpio. Pero bueno, de vez en cuando me gusta quitarlo todo y limpiarla bien. Tenemos pendiente cambiar las encimeras de la cocina, pero esto ya lo explicaré en otro vídeo porque quiero explicaros bien por qué lo queremos hacer. Pero de momento, pues nada, es lo que hay hasta que lleguemos a cambiarla. Y bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Me voy a despedir. Tengo que preparar la comida para mis hijos, que tengo que ir a por el pequeño en un ratito al cole. Y nada, espero que este vídeo os haya motivado, que os ayude con vuestra limpieza, ya sea para algún truco de limpieza, alguna ayuda o simplemente para que me pongáis de fondo y yo os dé la charla mientras vosotros hacéis vuestras tareas del hogar. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y este ratito. Si os ha gustado, dadme un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.